Ahora sí, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Qué bendición tan grande es poder verlos, poder Noches, conocerlos. profesor. A algunos de ustedes no los conozco todavía y estoy muy emocionado de poder pasar este tiempo juntos. Va a haber la oportunidad de que nos introduzcamos en unos momentos, pero por ahora simplemente les quiero dar la bienvenida a nuestro curso, La Nación Caída, la Biblia, la Nación Caída. Sé que algunos de ustedes ya me han tenido como maestro, pero estoy muy contento de poder pasar este tiempo juntos y aprender juntos de la palabra de Dios. La lección número uno el día de hoy se va a enfocar en Primera de Reyes, capítulo 17, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Nos vamos a enfocar en Elías y la viuda de Sarepta y vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para hablar sobre esta historia, un método diseñado por Academia Cristo para poder compartir una historia bíblica y aprender de una historia bíblica. Los saludo, les doy la bienvenida y en cada clase vamos a iniciar con una oración. Entonces, oramos. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho siempre, Señor. Protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti. Como protegiste y bendijiste a Elías, también bendícenos a nosotros. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer juntos en esta hora que tenemos esta noche? Vamos a tomar el tiempo para introducirnos. Yo quiero conocerlos a ustedes y quiero que se conozcan como compañeros de clase. Luego vamos a identificar el propósito, los objetivos del curso, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hablar, por qué es importante y cuál es la necesidad de aprenderlo. Y por último, vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Primera de Reyes, capítulo 17. El método de las cuatro C, si has estado ya en varios cursos con Academia Cristo, entenderás cómo funciona, pero la idea es que yo te lo voy a explicar para recordártelo nuevamente y la importancia de utilizar este plan de ataque a la hora de compartir una historia bíblica. Muy bien, entonces antes de introducir el curso, me gustaría que nos presentáramos. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como somos varios y no podemos perder mucho tiempo, pero sí considero importante que se introduzcan en la clase, voy a llamar lista, voy a nombrar su nombre y cuando lo haga voy a pedir que por favor desbloquees tu micrófono, compartas con nosotros estas tres cosas. Nos digas tu nombre completo, tu país de origen y cuántos cursos llevas con Academia Cristo. Esas tres cositas nomás, por favor. Voy a llamar lista nuevamente. Compártenos con nosotros tu nombre, en dónde te encuentras, dónde estás conectado y cuántos cursos llevas con Academia Cristo. Bueno, entonces, Andrea Chuquina, por favor, te pudieras introducir a la clase. Andrea. Eh, Buenas noches, pastor desde Bolivia, pastor Andrea. Muy bien, Andrea. ¿Cuántos cursos llevas tomando con Academia Cristo? Mm, el año pasado, profesor, 10 cursos. Ok, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. Un gusto en verte. Gracias. Carlos Bajaña, por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. Adelante. Dios bendiga a todos los hermanos de la Academia de Cristo. Soy Carlos Bajaña, soy de Ecuador, Guayaquil. Este es mi tercer curso que estoy pasando ahorita. Amén. Dios bendiga Amén. y Dios guarde a todos. Excelente, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Me gusta tu fondo de pantalla. Estás en el espacio. Excelente. Carlos Gamboa, por favor, si te pudieras introducir a la clase. Carlos Gamboa. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Carlos Gamboa Lacuna de Girardot, Colombia, y con este curso es el séptimo. Gracias. Excelente, Carlos. Muy bien. Gusto en verte de nuevo. Gracias por estar tomando los cursos conmigo como tu maestro. Seguimos con Katy Daza. Katy Daza, por favor, introdúcete a la Muy clase. buenas noches. Mi nombre es Katy Liliana Daza.
y soy de La Guajira, Colombia. Y llevo Excelente, con 8 cursos. excelente, Katy, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar presente. Gusto en conocerte. Daniel Zaire, por favor, si te pudieras introducir a la clase. Buenas noches, profesor, y buenas noches, hermanos, hermanas. Que Dios los bendiga. Desde Bolivia ya tengo 11 cursos vencidos. Con esto sería 12 y bueno, pues queremos sigue aprender la palabra de Dios por medio de Academia de Cristo. Muchas gracias, profesor, por auspiciar estos cursos. Amén, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendición es tenerte nuevamente en la clase. Un abrazo y seguimos con Jaime Peña. Por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase, Jaime. Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jaime Mauricio Peña, me encuentro en El Salvador, Centroamérica, y con este es mi cuarto curso que tomo con la Academia Cristo, y gracias por dedicarse a esta labor de edificar a su pueblo. Buenas noches. Amén, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. También me gusta tu fondo de pantalla, los discípulos, creo. Excelente, muy bien. Luis, por favor, Luis, introdúcete con tus compañeros de clase. Adelante. Pastor, buenas noches. Es el octavo curso con la academia y mi nombre es Luis Felipe Carrillo Garzón desde Bogotá, Colombia. Excelente, Luis. Un abrazo. Gracias nuevamente por estar aquí y tenerte como estudiante. Una bendición total. Neile Nieto, adelante, por favor, si te pudieras introducir a la clase. Neile. Neile Nieto. Sí, buenas noches a todos los hermanos. Mi nombre es Neile Nieto, soy de Venezuela y este es mi décimo o el 11 curso con Academia Cristo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Neile. Gracias por estar aquí. Seguimos con Rosa. Rosa, por favor, introdúcete con tus compañeros de clase. Adelante. Sí, buenas noches. Dios les bendiga. Soy Rosa Mendoza de acá de Venezuela y llevo ya 6 cursos, séptimo con este. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Excelente, muy bien. Gusto en conocerte, Rosa. Gracias por estar aquí. Y Samuel, por favor, y si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. Adelante. Buenas noches, hermano pastor y hermano están presente. Yo soy de Ecuador de Oriente. Estoy con este cuarto curso. Muchas gracias, bendiciones. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por estar aquí. Y creo que me faltó Julio, Rodríguez. Por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase, diciéndonos tu nombre, tu país de origen y cuántos cursos llevas con Academia Cristo. Adelante. Adelante, Julio. Julio. Bueno, no hay ningún inconveniente. También podemos esperar para que Julio se introduzca en unos momentos más tarde. La razón por la cual les pedí que se introdujeran, tomáramos el tiempo de introducirnos, es para que ustedes se den cuenta de la bendición tan grande que tenemos de ser hermanos, hermanas en Cristo y estar conectados desde quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Es tan bonito para mí como maestro poder verlos a ustedes, poder pasar este tiempo juntos, que aunque no nos conozcamos físicamente, personalmente, en persona, aún tengamos esta relación de hermanos, hermanas en Cristo para edificarnos mutuamente. De la misma manera que ustedes van a aprender de mí como su maestro, yo aprendo mucho de ustedes con sus comentarios y sus palabras. Por lo tanto, estoy muy emocionado de poder escucharlos, poder conocer a la mayoría de ustedes y pasar este tiempo juntos. Me voy a introducir rápidamente para que ustedes sepan, bueno, quién es este maestro que les está dando clase durante estas próximas semanas. Mi nombre es Juan David Escobar. Yo nací, fui criado en Bogotá, Colombia, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Me convertí al cristianismo cuando tenía aproximadamente 16, 17 años. No tenía una pasión por Cristo ni por Dios para nada,
sino fue en la escuela a la que asistí, donde me enseñaron la palabra de Dios y donde creció mi pasión por obra del Espíritu Santo de ser pastor. Ahorita estoy estudiando para ser pastor. Todavía no soy pastor, pero solo para dejarles saber que llevo estudiando y llevo haciendo los cursos con la Academia Cristo por más de 6, 7 años. La mayoría de sus pastores y maestros de Academia Cristo hacen un proceso muy largo para convertirse en pastores. El proceso académico para nosotros convertirnos en pastores es casi de 8 años, es de 8 años. Son 4 años en una universidad en Minnesota de los Estados Unidos y luego 4 años más en el seminario en Wisconsin, que es donde me encuentro el día de hoy. Estoy en mi dormitorio, tengo clase mañana, pero solo para dejarles saber que todavía me faltan 2 años. Todavía no tengo el título de pastor y sé que mientras seguimos el curso, algunos de ustedes me van a llamar pastor. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, pero solo para dejarles saber que todavía no me he ganado ese título. Me pueden llamar maestro, me pueden llamar Juan David, me pueden llamar profesor. Si se les sale pastor, no hay ningún inconveniente, no te voy a corregir, pero solo para que lo tengas presente. Es mi gozo, una alegría muy grande que tengo yo poder ser tu maestro en este curso, poder compartir la palabra de Dios, poder edificarte a ti, para que de la misma forma en la que tú seas edificado, tú puedas edificar a otras personas. Vamos a hablar del objetivo del curso. Ustedes se inscribieron para tomar este curso La Nación Caída, pero ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? Bienvenidos al curso La Nación, una nación caída. En este curso veremos la triste historia de la idolatría del pueblo de Dios, Israel, que no siempre siguió a su Padre Celestial. Recordamos que nosotros creyentes también pertenecemos al pueblo de Dios por fe en Cristo. Esto lo vamos a resaltar, lo voy a resaltar en la clase muchas veces. Tú eres parte de Israel, tú eres parte del pueblo de Dios, no por tu sangre y tu herencia, pero por la sangre que fue derramada por encima tuya en la cruz. Por la sangre de Cristo, tú eres parte del pueblo de Dios. Y también recordamos que nosotros hemos fallado en palabra, en meditación y acción. Ninguno de nosotros es perfecto. Y vamos a hablar también de una forma bastante personal sobre el pecado y sobre el amor de Dios durante este curso. Es verdad que las consecuencias del pecado son sumamente tristes. La muerte, el dolor, las enfermedades, la tristeza, corazones rotos, la muerte y separación eterna de la bondad y el amor de Dios. Pero vamos a hablar sobre la gloria y la alabanza que tenemos cada uno de nosotros al saber que somos redimidos, hijos de Dios, por medio del sacrificio que hizo Él en la cruz por nosotros. Primera de Pedro dice lo siguiente: ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. La bendición tan grande que tienes tú, que tenemos nosotros, de saber de que somos el pueblo de Dios. Somos Israel por medio de la sangre en Cristo. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlos a ustedes para leer la Biblia en una forma cristocéntrica. Vamos a hablar sobre el Viejo Testamento. Este curso se va a enfocar sobre las historias del Viejo Testamento. Y a veces es un poquito complicado o se nos olvida de que toda la Biblia se basa y es sobre la historia de Cristo Jesús. Y la idea es poder enseñarles a ustedes y mostrarle a ustedes cómo vemos a Jesús, a Dios, obrando en estas historias del Antiguo Testamento. De hacerlo de una forma, como nuevamente, cristocéntrica, enfocándonos, estando centro o rodeados de la idea de que todo se trata de Cristo, en este caso de Cristo Jesús. Y la forma en la que lo hacemos es utilizando el método de las 4 Cs. La mayoría de ustedes ya está bastante familiarizado con ese método. Me contaron que llevan ya varios cursos con nosotros. Pero nuevamente el método de las 4 Cs es un método diseñado por Academia Cristo para que tú tengas un plan de ataque, una idea de cómo compartir una historia bíblica. Vamos a captar la atención de las personas con las que queremos compartir el mensaje. Vamos a contar la historia de la palabra de Dios. Vamos a considerar preguntas que nos ayudan a meternos en el papel, a entender qué fue lo que ocurrió. Y por último, vamos a consolidar para entender muy bien qué significa para nosotros en nuestro día a día y qué significó para las personas que estaban viviendo en esa época. Los objetivos del curso
Nos reunimos aproximadamente por 8 clases, 2 veces a la semana. Por lo tanto, nos vamos a reunir por solo un mes. Nos vemos todos los martes y todos los jueves a las 7:30. Todos los martes, todos los jueves. El horario lo tienen ustedes porque dependiendo del país cambia la hora. Para mí en los Estados Unidos es 7:30, para algunos de ustedes puede ser 6:30 o 8:30 o incluso 9:30, dependiendo de donde tú estés. Vuelve a chequear el horario si necesitas una referencia, pero si estás aquí, sé que estás pendiente y yo voy a enviar los recordatorios siempre 1 hora, media hora antes de que empiece la clase. ¿Qué vamos a ver en este curso? Leeremos historias claves de la segunda mitad de la historia de Israel en el Antiguo Testamento utilizando el método de las 4 Cs, el que acabo de explicar. Explicaremos la importancia del tercer paso de las 4 Cs y considerar en entender y enseñar una historia bíblica. Cada parte del método de las 4 Cs es bastante importante y en este curso nos vamos a enfocar principalmente en el considerar. Luego describiremos cómo los creyentes pertenecen al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios. A veces se nos olvida el sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y yo quiero que en este curso juntos nos recordemos mutuamente de esa bendición que tenemos nosotros de ser parte del pueblo de Dios. Los objetivos del curso. Rápidamente, por favor, si pudieras escribir en el chat de la reunión, de una escala del 1 al 5, 1 siendo completamente incómodo y 5 extremadamente cómodo, ¿cómo te sientes tú utilizando el método de las 4 Cs? Utiliza el chat de la reunión y pon un número que te relacione a cómo tú te sientes utilizando el método de las 4 Cs. Si es un 1, puedes decir, no sé cómo usarlo en absoluto, no lo entiendo muy bien, es la primera vez que lo escucho, no estoy muy familiarizado. Si es un 5, lo tengo una maestría total, lo puedo hacer al derecho y al revés, ya me lo he escuchado muchas veces, ya sé cómo funciona y quiero compartirlo con otras personas. Si estás ahí, excelente, pero no hay ningún inconveniente si no. Esto me ayuda a mí como maestro a saber en qué lugar estamos y a ver qué puntos puedo resaltar y debo resaltar más juntos. Entonces, por favor, tómate un momento para escribir en el chat de la reunión de una escala del 1 al 5, qué tan cómodo te sientes utilizando el método de las 4 Cs, estando aquí con Academia Cristo. Veo bastantes 4, veo algunos 5, el 3, muy bien, excelente, y no hay ningún inconveniente. La idea es que seamos honestos y podamos crecer y ayudarnos mutuamente a aprender sobre la palabra de Dios y aprender cómo compartirla utilizando el método de las 4 Cs. Mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra. Lo dije al principio de la clase y lo quiero volver a recalcar. Yo aprendo mucho de ustedes, de la misma forma en la que ustedes van a aprender de mí, yo aprendo mucho de ustedes y van a sacar mucho más de este curso si están participando, si están haciendo las tareas, si estamos compartiendo tiempo juntos. Y yo quiero que compartamos tiempo juntos como familia. Es un lugar seguro. Nosotros estamos a diferentes niveles teológicos. Puede que tú sepas más, puede que tú sepas menos, pero la idea es ayudarnos y motivarnos a seguir aprendiendo. Con eso te recuerdo, seamos pacientes, entendamos, seamos amorosos y tratemos de instruirnos los unos a los otros. Ese es mi trabajo como maestro, asegurarnos de que nos estemos sintiendo cómodos, a un paso seguro. Si en algún momento tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro de lo que yo hablé o compartí contigo, por favor, comunícate conmigo, déjame saber, levanta la mano, participa, escribir un mensaje de texto por el grupo de WhatsApp. No hay ningún inconveniente, yo estaré pendiente de escuchar sus palabras y sus comentarios. Muy bien. Entonces, empezamos nuestra lección oficialmente con el método de las 4 Cs. Y vamos a utilizar el captar. Nuestro primer método, nuestra primera C del método de las 4 Cs es el captar. ¿Por qué? Porque queremos captar, a la hora de compartir tú una historia bíblica, tú quieres captar la atención de las personas con las que tú estás hablando. Puede ser una pregunta, puede ser un comentario, puede ser un video, una canción. La idea es hacer una introducción para captar la atención y hacer a las personas pensar sobre el tema del día que tú quieres compartir. Y el día de hoy yo tengo una pregunta para ustedes. Me gustaría que la respondieran. ¿Cuándo tuviste un momento de necesidad en tu vida en el cual Dios proveyó para ti? ¿Puedes recordar algún momento en tu vida en el cual tuviste necesidad
y viste la mano de Dios obrando en tu vida para proveer? Pregunta. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Recuerdas algún momento en el que tuviste una necesidad y viste la mano de Dios proveyendo en tu vida? Neile, adelante, por favor. Sí, buenas noches, gracias, Pastor. Sí, bueno, de hecho he tenido varios momentos, pero puedo recordar uno ahorita en enero, está fresquito. Siempre enero es un mes que para muchos es un poquito apretado económicamente, es un poquito difícil porque venimos de un mes que de repente gastamos mucho en diciembre por muchas cosas que hacemos. Y pues mi esposo trabaja como un gandolero, manejando gandola, viajando. Y enero estaba parado, pues no había salido viaje. Y la alacena estaba pues bien justica. Y bueno, mi amor, Dios proveerá, estamos sacando de poquito en poquito, lo poquito que hicimos en diciembre, lo fuimos ahorrando y hubo un día que no teníamos mucho, no tenía ni siquiera un pollo. Pero yo voy a la iglesia aquí en Venezuela, me reúno en una casa de paz. Y ese martes cuando fui a casa de paz estábamos en la oración y de repente salió el líder y dijo, bueno, esta noche nosotros hicimos una bolsa de comida y Dios puso en mi corazón, no sé por qué, pero que esta bolsa de comida tenía que entregárselo a la hermana Neile. Y esa noche me llegó una bolsa de comida con harina, arroz, pasta, hasta un pollo tenía, aceite, azúcar. Bueno, eso fue llorar muchísimo y dije, Dios, tú eres grande. Y así como ese día, muchas veces Él ha respondido así a mis oraciones. Amén, Neile, excelente. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, abrir parte de tu vida con nosotros y contarnos esa hermosa historia y cómo viste la mano de Dios por medio de la iglesia, por medio de su pueblo, ayudando y proveyendo en tu vida. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar y compartir con nosotros algún momento en su vida en el cual vieron la mano de Dios obrando para proveer? Luis, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Luis, tu micrófono está apagado. Pastor, yo tengo varios en mi vida. La primera que más me enamoré de la iglesia, del cristianismo, fue cuando Dios me hizo un llamado. Nosotros decimos aquí en Colombia, guayabo, ¿cierto? Yo nunca, cuando tomaba, nunca me levantaba así temprano a hacer alguna diligencia. Entonces, en ese domingo, mi señora iba para la iglesia con mi hijo y yo me desperté a las 6 de la mañana. Y le dije, Paula, mi hijo, voy para la iglesia. Le vamos para la iglesia. Y de ahí vivo enamorado porque yo siempre he sido creyente, pero en la religión católica pasé al cristianismo. De niño he sido. Y también, eso es uno de los dones que me dio Dios y aprovechar todos estos cursos de, de Academia de Cristo para aprender más y profundizar más en mi tema, en buscar más la salvación de Dios. Eso fue uno de mis dones que me dio mucho. Y otros dones que me dio y me salvó la vida en un accidente que tuve, que me cayó en de un cuarto frío con un compresor de 7 caballos y me partió una parte del fémur. Eh, Vi la mano de Dios, vivo muy agradecido de Dios, porque yo tengo un dicho que digo, yo se lo dejo todo al Señor, el Señor es el que toma todo, toda mi vida. Y de eso vivo enamorado. Hay muchas cosas más que Dios me ha hecho en mi vida, muchas. Gracias, pastor. Excelente, Luis, muy bien. Muchísimas gracias a ti y a Neiled nuevamente por compartir con nosotros sus comentarios y la forma en la que han visto Dios proveyendo en sus vidas. Muy bien, continuamos con nuestra segunda C, el contar. Ya captaste la atención de las personas, ya nos metimos como en una idea de, bueno, que vamos a hablar sobre el cómo Dios provee, cómo Dios ayuda, cómo Dios soluciona en las vidas. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la historia de Primera de Reyes, capítulo 17.
Como maestro de Academia Cristo, yo tengo la opinión de que si tú tienes la oportunidad de leer la historia bíblica como fue escrita en la Biblia, o sea, leyéndola de la Biblia, que la leas a la hora de contar y compartir una historia. De esta forma evitamos añadir algún punto que no está en la historia o remover algún punto importante porque simplemente se nos olvidó. Pero en este curso lo vamos a hacer de una forma diferente. No hay ninguna cosa mala en hacerlo así, tampoco hay ninguna cosa mala de hacerlo de la forma en la que lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a contar la historia en nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que cuando tú cuentas una historia bíblica es muy rápido, muy pasajero, por temas de tiempo. Puede que no tengas la oportunidad de sacar tu Biblia y leerlo como fue escrito en la palabra de Dios, pero es muy importante que si la tienes memorizada y ya tienes la idea en la cabeza, que la compartas para que puedas tener esta conexión un poquito más personal con la persona a la que le estás compartiendo la palabra de Dios. Por lo tanto, en este curso, en nuestras siguientes lecciones juntos, vamos a practicar contar la historia en nuestras propias palabras. El día de hoy me van a escuchar a mí contar la historia primera de Reyes, capítulo 17, en mis propias palabras, memorizada utilizando el texto bíblico para que ustedes tengan un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en nuestras siguientes clases juntos yo voy a pedir por un voluntario para que nos cuente la historia. Y la idea es que tú vengas preparado, habiendo estudiado, habiendo hecho la tarea, repasado la historia, memorizándotela a lo mejor que tú puedas, para que nos practiques contar la historia en un espacio seguro, en un lugar donde nadie te va a juzgar, pero estamos aprendiendo para que a la hora en la que sí tengamos que compartirla con otra persona, tú ya estés listo y digas, lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez. Pero bueno, entonces el día de hoy me van a escuchar a mí contar la historia para que tengan un ejemplo de cómo hacerlo. Si quieres tener tu Biblia abierta para que tengas una idea de lo que estoy compartiendo contigo y para que puedas revisar bien, te invito a hacerlo. Primera de Reyes, capítulo 17. Nos enfocamos en nuestro personaje principal, que es Elías. Elías, un profeta de Dios, un profeta al cual Dios le habla directamente y le dice qué hacer en su vida. Elías es de Tisbe de Galar, una ciudad del Medio Oriente que estaba relacionada con el reino de Acab. Elías fue al rey que se llamaba Acab y le comentó la siguiente profecía, le dijo lo siguiente: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Una profecía bastante dura de escuchar, porque si tú eres el rey que está gobernando sobre una tierra, tú quieres que haya lluvia para que puedan crecer las cosechas y puedas alimentar a tu pueblo. Pero Elías acaba de hablar la palabra de Dios al pueblo de Israel, al reino de Israel, diciéndoles que va a haber una sequía total, una sequía total. Al haber contado esto, la palabra del Señor le llegó nuevamente a Elías y le dijo lo siguiente: vete de aquí y ve hacia el oriente para que te escondas en un arroyo de Kerit, otra ciudad alrededor de Israel, al este del Jordán. Ahí beberás del agua del arroyo y yo ordenaré a cuervos para que te den de comer allí. Puedes imaginarte la locura total de que cuervos, pájaros te traigan comida día a día, noche a noche para sostenerte. Pues esa fue la situación de Elías mientras estaba confiando en la palabra del mensaje de Dios y continuaba haciendo lo que la palabra de Dios le decía. Después de un tiempo, el arroyo se secó porque nuevamente dejó de llover por la sequía por tantos años. El arroyo donde Elías había sobrevivido durante todo ese tiempo se secó en su totalidad. Y por lo tanto la palabra de Dios nuevamente cayó sobre él y le dijo lo siguiente: ahora que el arroyo no existe, ve a Sarepta en Sidón y permanece allí. Sarepta de Sidón, que es una ciudad no israelita, un lugar pagano donde se adoraban dioses que no eran el Dios verdadero y habían personas que no eran el pueblo de Dios. Ahí en ese lugar fue donde Dios mandó a Elías y le dijo que habría una viuda, una persona viuda, la cual iba a proveer para él en Sarepta. Una locura total pensar que una viuda, alguien que no tiene un esposo ni forma de sostenerse por culpa de la sequía y de la hambruna, iba a poder proveer para Elías. Al llegar a la puerta de la ciudad, él encontró a la viuda
y le dijo lo siguiente: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber y algo para comer. Pero la viuda le volteó a él y le dijo: te aseguro por lo que tu Dios ha dicho, por el Dios vivo, te prometo que no tengo nada para dar. No tengo ni pan, ni nada, ni agua, pero tengo un poquito de aceite y una pequeña levadura, la cual iba a utilizar para hacer una última comida para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. Así de intensa era la sequía, así de mala era la situación para esta viuda que no tenía nada más para dar y proveer, y aún así Elías le pidió que le dieran comida y le diera algo de beber. Elías, al escuchar sus palabras, le dijo lo siguiente: ve y haz lo que tú has dicho, y te aseguro, y luego ve y tráeme algo para que yo coma, y te aseguro que esa levadura que tienes no se va a acabar, y el aceite del cual estabas hablando tampoco se va a agotar, porque es la palabra de Dios, el regalo de Dios que Dios te ha dado a ti de proveer para mí y de proveer para tu hijo y para toda tu familia. Y se hizo como lo dijo la palabra de Dios. La viuda fue e hizo cuantas cantidades de comidas para que no se desgastara nada y para que pudiera proveer para Elías y para toda su familia. Y nunca se acabó por medio de la palabra de Dios, no se acabó ni el aceite, ni el pan, ni la levadura. Después de que esto ocurrió, el hijo de la viuda cayó en una enfermedad bastante grande, al punto en el que se murió. Y la viuda fue a Elías y le dijo: mira lo que has hecho. Pensé que eras un hombre de Dios. ¿Por qué me has causado tanto daño y por qué me has quitado a mi hijo? Elías inmediatamente agarró al muchacho, lo llevó al segundo piso de la casa donde estaban y orando, implorándole a Dios, le pidió que por favor restaurara nuevamente la vida a este muchacho de la viuda. Dios escuchó su oración y se conmovió y le restauró la vida al muchacho y lo devolvió a su madre, a la viuda, y le dijo: tu hijo ha sido restaurado, tu hijo ahora tiene vida de nuevo. La viuda quedó impresionadísima y le dio gracias a Dios y proclamó el nombre de Dios y dijo: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Esta es la historia de Primera de Reyes, capítulo 17. Elías y la viuda en Sarepta. Te darás cuenta que no fue nada del otro mundo, simplemente te estaba contando la historia que ya había aprendido, que ya tenía memorizada, la tenía abierta por si se me olvidaba algo, para que no faltara nada, pero para que tú tengas una idea de cómo poder contar una historia bíblica. Lo puedes hacer en tus propias palabras, sin ningún inconveniente, sin añadir algún punto importante y sin remover algo porque lo has repasado bastantemente. Nuevamente, para recordarles que es una oportunidad muy bonita en nuestras siguientes lecciones que tenemos para que tú practiques contar una historia bíblica con tus compañeros de clase. Y te prometo que no van a ser tan largas las historias de aquí en adelante. Esta creo que es la única, simplemente porque quería darles el ejemplo de cómo contar una historia bíblica. Preguntas o comentarios antes de seguir adelante sobre el contar la segunda C del método de las 4 Cs. Preguntas o comentarios. Muy bien, excelente. Entonces seguimos con nuestra tercera C del método de las 4 Cs, el considerar. Y te darás cuenta que son preguntas bastante sencillas. Y me dirás: maestro, ¿por qué estamos haciendo estas preguntas si son tan básicas? Porque la Biblia son historias de la vida real. Estos no son solo personajes de cómicas o personajes de televisión o de una telenovela. Estas son personas reales que tuvieron situaciones reales y emociones reales. Y la idea es que nos metamos en la película, nos metamos en el papel para entender muy bien qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron las personas involucradas. Por lo tanto, empezamos con nuestra primera pregunta, que nos ayuda a meternos en el papel y te ayuda a ti a meter a las otras personas con las que estás compartiendo la palabra de Dios en el papel para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Luis, adelante. Muchas gracias por tener tu mano levantada. Por favor, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes de esta historia tengo yo: Elías, Jehová, Dios, Israel, Acá, viuda e hijo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias.
Otra persona que por favor nos comparta cuáles son los objetos o animales de esta historia, cosas que viste, que ocurrieron, que pasaron, las cosas normales de esta historia. Carlos, adelante, por favor. Gracias, pastor. Lluvia, arroyo, cuervos, pan, carne, la puerta de la ciudad, leña, vaso, agua, aceite, harina, la torta, tinaja, vasija, casa y aposento. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Carlos. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Carlos, adelante, por favor. En el arroyo de Querí y en la ciudad de Sarepta de Sidón. Excelente, muy bien. Y estamos enfocándonos en Samaria e Israel. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aproximadamente en el año, a ver, yo te digo, en el año 870, 850 antes de Cristo, durante el reinado de Acab, uno de los reyes de Israel. Mientras leíste esta historia y mientras escuchaste la historia, ¿cuáles fueron algunos de los problemas que tú viste que ocurrieron en estos versículos? ¿Cuáles fueron los problemas que tú viste en estos versículos? Carlos Bajaña, adelante, por favor. La sequía fue el gran problema que hubo en ese tiempo. Muy bien, la sequía que había causado que todas las personas de Israel estuvieran pasando hambruna y sed. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Neile, adelante, por favor. Sí, también la muerte del niño, de la viuda. Excelente, muy bien. Y corrígeme, ¿estoy diciendo tu nombre bien? Neile. Neile, sí. Neile, excelente. Hablaste de la muerte del niño, ¿verdad? Qué momento tan difícil para una madre que perdió su esposo, esta mujer que perdió su esposo y ahora también acaba de perder su hijo, otro problema muy grande. Excelente. Carlos, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Sí, no, pastor, lo mismo que dijo los hermanos, la sequía, pues que se le terminó el arroyo donde Elías tomaba el agua, pues se secó, entonces ya no tenía para beber agua. Eh, y, y también pues lo de la enfermedad de la ira y la muerte del niño de la viuda. Entonces, pues eso y, y como precisamente como era viuda en Israel, una mujer viuda sin hijos, pues eso era un problema social tremendo, era discriminada. Entonces, ese era un gran problema para la viuda, pastor. Gracias. Excelente, Carlos, muy bien. En una circunstancia social bastante diferente a la del día de hoy que tenemos nosotros. Las mujeres en esa época dependían mucho del hombre para sostenerse y para vivir en la sociedad y por lo tanto ahora que perdió no solo a su esposo, pero a su hijo, acaba de perderlo completamente todo. Muy bien, Carlos, excelente. Carlos Bajaña, adelante, por favor. También se me olvidó la escasez de alimentos, porque Falta, por causa de la sequía hubo escasez de alimentos. Muy bien, excelente, la falta de alimentos. Y recordamos que la razón por la cual esta sequía y esta hambruna ocurrió fue por la infidelidad del pueblo de Dios. Estaban adorando a otros dioses, estaban haciendo prácticas que eran incoherentes al plan que Dios tenía en sus vidas. Por lo tanto, tenemos también como un problema principal la incredulidad del pueblo de Israel. Muy bien, excelente. Se resuelven estos problemas y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Se resuelven estos problemas y si se resuelven, ¿cómo se resuelven en la historia? ¿Qué piensas? Carlos, adelante. Sí se resuelve, se termina resolviendo la sequía porque después de 3 años y medio Dios le dio palabra a Elías para decírselo al rey y se resuelve por causa de la ayuda en que le da nuevamente vida al hijo que se había
que había estado muerta. Ya. Entonces, sí se resuelve los problemas que se había dado. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos que Dios provee a Elías de maneras milagrosas por los cuervos que traen comida y por el milagro de que no se acabara ni la levadura ni el aceite de la viuda. Y también vemos que a la viuda se le resolvió el problema porque Dios movió a Elías para poder revivir al niño que había perdido en su casa después de proveer de una manera milagrosa. Vemos como Dios provee no solo físicamente para el cuerpo, pero también da espiritualmente nuevamente y restaura la vida en el hijo de la viuda. Excelente, muy bien. Esas son las preguntas de considerar. Nos metimos en el papel para entender la historia, ya vemos qué fue lo que ocurrió y hablamos sobre los eventos. Ahora movemos a, en mi opinión como maestro, las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque hablan de dos puntos importantísimos a la hora de compartir una información espiritual, que es la ley y el evangelio. La ley, que es el pecado, nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, y el evangelio, que nos perdona de nuestros pecados y nos da la vida eterna. Por lo tanto, a la hora de que tú tengas la oportunidad de compartir una historia bíblica, te invito a resaltar los puntos de las preguntas de consolidar bastante, porque es lo que da vida, es lo que verdaderamente salva a alguien. Y vamos a hablar de esto más mientras seguimos en nuestro curso juntos. El punto principal de la historia es el siguiente. Mientras Dios reprendía al reino del norte de Israel por su idolatría, él protegía y bendecía el testimonio de su profeta fiel Isaías. Nuevamente, mientras Dios reprendía al reino de Israel por su idolatría, él también al mismo tiempo protegía y bendecía el testimonio de su profeta Elías. Ahora vamos a ponerlo un poquito más práctico, un poquito más personal. Nos vamos a enfocar en la ley, en el pecado. Y mientras nos enfocamos en la ley y en el pecado, no quiero que ninguno de ustedes me hable sobre el amor de Dios. Eso no te preocupes, lo vamos a hablar en unos momentos, pero es para meternos bien en la idea y aprender muy bien qué es lo que está pasando para que cuando tú tengas que compartir una historia o esta historia, ya los puedas hablar un poquito más intercambiando, pero por temas de instrucción en esta clase, un paso a la vez. Vamos a enfocarnos solo en lo malo, solo en el pecado que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, mientras tú escuchaste y leíste esta historia, ¿cuáles fueron los pecados que viste en la historia o que te ayudó a confesar en tu vida personal estos versículos? ¿Qué piensas? ¿Qué pecados personales o generales te ayuda a confesar esta historia? Carlos Bajaña, adelante, por favor. Rebeldía, pastor, sería en este caso. Así mismo como Acán fue rebelde a la palabra, muchas veces nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios, porque no obedecemos por completo lo que Dios manda por medio de su palabra. Entonces, en ese sentido hay una semejanza entre Acán y nosotros en la actualidad, porque digo nosotros porque incluyo, creo que muchas veces nosotros no obedecemos por completo la palabra de Dios. Amén. Amén, Carlos, excelente. Tenemos ese pensamiento de desobedecer la palabra de Dios y hacer prácticamente lo que hace la mayoría, que es caminar en un camino que no es en la palabra, que no es bueno, que no es saludable. Y simplemente porque vemos a las otras personas en nuestras vidas hacer cosas malas, pensamos que también nosotros podemos hacerlo y caemos en tentación y caemos en el pecado de la misma forma en el que Acab y el reino de Israel cayó en tentación y cayó en pecado. Excelente, Carlos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado personal o general te ayuda a confesar esta historia? ¿Qué otro pecado ves tú en esta historia? Carlos Gamboa, adelante, por favor. El pecado, pues, como o sea, el de la incredulidad de la idolatría del pueblo de Israel a la cabeza del rey de acá, que pues
adorando ídolos. También pues veo la reacción de la madre del niño cuando se enfermó y murió. Ella mencionó que había traído a colación esto, lo de las iniquidades, o sea, los pecados de ella. Ella pensó que el niño murió por sus pecados de ella. Entonces, a veces nosotros, y me ha pasado a mí, que porque me pasa algo es por mis pecados que cometí en el pasado. ¿Sí? Lo que yo cometí en el pasado está pasando, una enfermedad que tuve. Bueno, entonces miramos eso, que es por mis pecados, y caemos en eso. Cuando son cosas que también Dios tiene un propósito, aquí vimos que en esto fue para glorificarse a Dios, utilizando el profeta para manifestar el poder de Dios a través de su siervo para la resurrección del niño. Y que a veces no le creemos a la palabra de Dios. Dios le dijo al profeta, ve al arroyo y allí te sustentarán. Dios lo sustentará, pero a través de estos cuervos, que los cuervos son carroñeros. Y entonces nosotros tampoco creemos, a veces dudamos de la palabra, de las promesas de Dios para nuestras vidas. Sí, es un pecado que también, y que lo confieso en mi vida, que no le creemos a las promesas de Dios, a su palabra, que Él está con nosotros y nos va a proveer, nos va a sustentar, nos va a cuidar. Sí, eso, pastor, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Jaime, te doy la palabra. Adelante, tienes tu mano levantada. Gracias, pastor. Yo lo que veo ahí la duda de la viuda. Cuando Elías lleva y le pide que le dé un poco de agua, a ella le dice y luego que le pide de comer, y ella le responde que no tiene más que lo suficiente para comer ese día, solamente para ella y su hijo. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros al momento de compartir la palabra. Muchas veces dudamos ya de los dones que Dios nos ha dado para compartir la palabra y entramos en temores y en dudas de no saber lo suficiente, de no saberlo cómo exponer, de tener miedo de compartir la palabra. Y eso es lo que yo veo, que muchas veces ya Dios nos ha dado los talentos, los dones necesarios para ir adelante. Igualmente acá la viuda, si bien es cierto que eran pocos los recursos que tenía, pero Dios ya había proveído y le iba a proveer más, pero ella no, pensó materialmente en lo que tenía y respondió que no tenía lo suficiente para compartir con él, pero acá vemos pues como Elías le dice que no tenga miedo, que Dios proveerá lo suficiente para los tres. Solamente, pastor. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Recordamos o sea, es muy fácil para nosotros juzgar la posición de ambos, Elías y la viuda. Es muy fácil para nosotros decir, obviamente Dios va a proveer, ¿ok? Pero bueno, pongámoslo un poquito más personal. Digamos que tú estás en la nada. Digamos que tú estás, así como Neile nos contó en su historia hace unas semanas, que no tenía nada y no tenía oportunidad para comer. Puede que tú hayas pasado por una situación así o puede que tú entiendas una situación así. Imagínate la duda, la incertidumbre que tú vas a sentir cuando no tienes absolutamente nada. Y ahora imagínate la duda y la incertidumbre que tú puedes sentir cuando alguien viene en tu vida, te pide que des algo cuando tú sabes que no tienes nada. Es muy fácil para nosotros juzgar la posición de la viuda y decir, obviamente Dios te va a proveer, pero cuando tú te pones en los zapatos de esta mujer y cuando tú te pones a analizar la circunstancia de lo que estaba pasando, es entendible por nuestro pecado, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de, como ustedes dijeron correctamente, de confianza de que Dios va a proveer. Es muy fácil para nosotros caer en la tentación de decir, no hay manera absoluta. Y lo que pasa muchas veces, incluso cuando tenemos harto, tenemos varias cosas,
es que decimos y dudamos del poder y el amor de Dios. Tú tienes bendiciones grandísimas y sé que las tienes primero porque estás conectado al internet. Tienes luz, tienes la oportunidad de ser parte en esta clase y aprender de la palabra de Dios. Y vas a venirme aquí a decir que tú no tienes dudas a veces de cómo Dios te va a sacar de una situación difícil. Yo tengo dudas en todo momento. Yo dudo del poder de mi Dios, ¿verdad? Y eso es un pecado que no reconocemos siempre y que siempre le pedimos a Dios que nos dé, que nos dé, que nos dé. Y cuando estamos en momentos de circunstancias, a veces nos falta esa oración de decir, Dios, no tengo, pero yo confío en ti, que aun cuando no me provees, sé que me estás protegiendo y me estás guardando. El pecado también que mencionaron fue la idolatría de Israel. Cada uno de nosotros es idólatra. Puede que no sea a un Dios así específico, pero ponemos cosas por encima de Dios. Una de esas cosas puede ser el dinero, la fama, la familia, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y por último, también tenemos el pecado de no compartir la palabra de Dios con otras personas. Vemos que Elías fue y tenía el mensaje de Dios directo que Dios le había dado, la palabra de Dios, como tú y yo la tenemos en la Biblia, y Elías no tenía miedo de ir a compartirla con el rey de Israel, con una viuda cualquiera, no tenía miedo de hacer eso, quería simplemente compartir el mensaje que Dios le había dado. Y muchas veces tú y yo tenemos miedo y tenemos esa falta de confianza de decir, esta persona, este día de hoy, prefiero no hablarles de Dios hoy y prefiero esperarme a otra mejor oportunidad. Muchas veces fallamos en eso, de tener esa confianza que Elías tenía, de seguir a Dios y proclamar su mensaje. Carlos, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Pastor, aquí en el versículo 17, verso 18, me llama este texto de atención, que dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traerme en memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo. Entonces, esta palabra me da a entender que aún ella, viendo la gloria de Dios, dudó que Elías venía por bendición, sino también pensó que era por su castigo, por sus iniquidades, como es, por su pecado. Porque ella le dice, has venido a traerme memoria de mis errores. Y por eso, como dice, Dios castigó a mi hijo. Este texto me dio mucho que pensar. Y en nuestra vida pasa así. Nosotros aún viendo la gloria de Dios y nos llega a pasar una dificultad más, pensamos que Dios ya no está con nosotros o pensamos que es por causa de nuestro pecado, pero a veces es para, Dios nos prueba para ver nuestra fe, cómo seguimos, si seguimos confiando en Dios o todavía no. Excelente, Carlos, muy bien, muy buen dicho. Excelente. Seguimos ahora, hablamos de lo malo, ¿verdad? La historia no termina ahí y me van a escuchar decir esto muchas veces a la hora de llegar las preguntas de consolidar. Tú puedes compartir una historia bíblica y puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Te invito a que le cuentes a las personas los pecados que tenemos, los pecados que hacemos, etcétera, etcétera. Pero aún más, con mayor intensidad, con amor y con mayor ganas de querer compartir este mensaje, tienes que compartir el evangelio y el amor de Dios. Hago la pregunta y siempre la hago porque siempre hay alguien que no lo entiende muy bien. Piénsalo, no me lo vas a decir, quiero que lo pienses. ¿Qué es el evangelio? El mensaje de la palabra de Dios es que tenemos que proclamar el evangelio, las buenas noticias de Dios. Cuando tú escuchas esas palabras, quiero que lo pienses, no me lo vas a decir, quiero que lo pienses. ¿Qué es el evangelio? Voy a compartir contigo qué es, porque a veces tenemos un pensamiento erróneo sobre lo que es el evangelio. Cuando Dios te dice que compartas el evangelio no es simplemente decir Dios te ama. Eso no es el evangelio. El evangelio no es simplemente decir Dios va a proveer por ti, amigo, en tu situación difícil. Eso tampoco es el evangelio. El evangelio no es decir, no te preocupes, que Dios está en control, Dios se preocupa por ti, te va a proveer lo que tú necesitas, etcétera, etcétera. Eso no es el evangelio. Eso no da vida, eso no da paz. El evangelio
es proclamar la vida perfecta, la muerte injusta y la resurrección gloriosa del Hijo de Dios, Jesús, para que por medio de la fe en ese sacrificio que él hizo, su justicia, su santidad, su sanidad, toda su perfección es derramada por sobre aquel que cree en él. Esas son las buenas noticias de Dios, esas son las buenas noticias de Dios, ese es el mensaje del evangelio, eso es lo que salva una alma, eso es lo que nos da paz, lo que te da paz a ti y lo que le da paz a otras personas, proclamar la vida perfecta, la muerte injusta y la resurrección gloriosa de Jesús, que por medio de la fe en eso, nosotros somos hijos redimidos de Dios. Y me van a escuchar decir esto bastante, porque tenemos ese pensamiento pecaminoso en nuestras mentes de hacer una proclamación muy rápida del Evangelio. Y no es así. En esta pregunta que vamos a hablar el día de hoy y que seguiremos compartiendo juntos, nos enfocamos en el amor de Dios. El pecado, la muerte en el pecado no es el final de la historia para el creyente. No es el final de tu historia como creyente. Tú tienes vida eterna y tú tienes paz en esta tierra por la certeza de la vida eterna en los cielos, gracias al amor de Dios, gracias al Evangelio. Y lo que vamos a hacer es practicar cómo compartir eso con otra persona. Y quiero que tú compartas conmigo y con tus compañeros de clase el día de hoy, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia de Primera Reyes, capítulo 17? ¿Cómo ves tú en estos versículos el amor de Dios? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves tú el amor de Dios? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo el amor de Dios en dos modos, pastor. En una, cómo Dios se fija en una viuda que ya estaba a punto de morir y le da más años de vida, dándole alimento, sustentándola, hasta que Dios nuevamente restauró todas las cosas. Y el segundo punto es en la resurrección de su hijo. Y en el verso 24 ella confiesa verdaderamente y reconoce que Dios estaba con ella y el amor de Dios estaba con ella. Amén. Amén, amén. Excelente, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Carlos Gamboa, adelante. También tienes tu mano levantada, por favor. Yo veo el amor de Dios en esta historia, aplicándola hacia mí, a lo que he vivido. Primero lo he visto así como Dios sustentó a su profeta Elías, dándole el alimento, pan y carne a través de los cuervos y el agua del arroyo, y en la provisión también que no faltó la harina y el aceite en el hogar de la viuda para sustentarla a ella, a su hijo y al profeta. Pues también lo he visto en mí, ese amor, esa misericordia de Dios que me ha provisto en mis necesidades, porque yo soy una persona que ahorita humanamente no trabajo, no tengo trabajo por la edad. En Colombia es muy difícil, usted sabe, pues ya tengo más de 60 años, voy para 62. No tengo un ingreso fijo, nada, Dios me ha provisto. Cuando he llegado ya al punto que falta la provisión económica y alimento, en su misericordia Dios me ha provisto. También estuve enfermo antes de llegar a Cristo. Estuve una enfermedad, fiebre, que no sé, me dio un momento a otro y yo pensé que me iba a morir. Era joven todavía, como de 16 años. Y bueno, y tuve una experiencia porque yo decía, me voy a morir y pues no, esto no es para jactarme, pero estuve al frente del trono donde estaba Cristo, porque yo sé que a Dios no se puede ver nadie, y le dije que nunca negarían su nombre porque yo hasta ese momento, yo no creía cuando me hablaban del Evangelio, no creía, era incrédulo.
y lo único que le dije fue arrodillado, llorando, que nunca, nunca negaría el nombre de él. Y cuando volví al cuerpo, la fiebre desapareció de insofacto, o sea, instantánea. Entonces la misericordia, el amor de Dios en eso que me rescató, ahí ya empecé a buscar de Dios, a leer la Biblia, fue su gracia, su misericordia, porque yo estaba perdido, su amor, su compasión hacia mí como hacia todos nosotros, y eso está disponible para todos a través del Evangelio. Entonces él me rescató de esa situación por su amor y siempre pues ha estado a mi lado ayudándome, guardándome, protegiendo, a pesar de que no soy perfecto, nadie es perfecto, cometo fallas, he cometido pecados de ahí para adelante, pero siempre en su amor, así sea mi disciplina para llamarme, pues es una disciplina en su amor, ¿sí? Para corregirme, para exhortarme, para enseñarme. Entonces, el amor de Dios lo veo en mí, en eso, pastor, y para todos, eso es para todos por su gracia y misericordia. Muchas gracias, pastor. Amén, Carlos, muchísimas gracias. Nuevamente enfoquémonos en la historia de cómo vemos el amor de Dios en proveer para nuestras vidas, ¿verdad? En el que Samuel también tuvo un comentario similar en el chat, al igual que Carlos, de ver el amor de Dios en las oportunidades de que aunque somos pecadores, Él provee para nosotros. Tú no te mereces nada en absoluto en esta vida porque tú eres un pecador. ¿Qué es lo que te mereces tú? La muerte eterna. Cada uno de nosotros no merece ninguna bendición. Y aún así, Dios provee para nosotros. Mira a tu alrededor, mira a las personas con las que puedes compartir tiempo, mira la comida que Dios ha puesto sobre tu plato, mira la casa, el techo que tú tienes, la oportunidad de conectarte al internet con hermanos y hermanas en Cristo de diferentes países y nacionalidades. Qué bendición tras bendición y qué provisión tan provisión es la que Dios nos continúa dando a cada uno de nosotros. Que aunque somos pecadores, Dios no solo nos da cosas en esta tierra, pero nos da la mejor cosa del mundo, que es la vida eterna. La vida eterna te pertenece a ti por medio de Cristo Jesús que murió por ti. Jaime Peña, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Gracias, profesor. Yo veo aquí parte del Evangelio, precisamente cuando muere el niño de la viuda, que ella le reclama a Elías la muerte, y Elías toma al niño y le dice al padre de que por qué pues ha reaccionado así con ella cuando ella le ha tendido la mano. Y ora al Señor 3 veces y Dios le escucha y le devuelve la vida. Y es así cuando nosotros vamos a donde nuestro Señor con nuestros pecados, nos humillamos y doblamos rodillas y nos ponemos ante las manos de Él clamándole a nuestro Padre por el perdón y el arrepentimiento de nuestro Padre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a rescatar de los pecados y nos da la vida nuevamente. Solamente, profesor. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Qué hermosa forma de ver a este Dios personal. Tu Dios, nuestro Dios, es un Dios personal. A Él le importa por lo que tú estás pasando. Él ve y conoce tu sufrimiento de una manera personal y está tratando de tocar tu puerta y que pongas cuidado en Él para que te muestre el milagro de la vida eterna que te quiere dar. En este caso, en la historia, vemos que le restaura la vida al Hijo. Y en nuestras vidas, como Jaime muy bien nos resaltó, vemos cómo nos da a nosotros la vida eterna. Tú no vas a morir. No hay cosa en este mundo que te pueda quitar el gozo que Dios te ha dado a ti. A veces lo perdemos de vista porque nuevamente caemos en pecado, pero qué bendiciones poder recalcarlo siempre en nuestras vidas por medio de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, motivándonos, ayudándonos a recordar siempre que la vida eterna nos pertenece a nosotros y que nos fue dada a nosotros no por nada de lo que nosotros hemos hecho, porque no hemos podido hacer nada para hacer eso, para ganar eso, pero todo porque Dios provee en nuestras vidas. Excelente, muy bien. Medita en esto, medita, ora. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y a hacer en tus oraciones personales cuando tú, antes de que te vayas a dormir?
Habiendo escuchado estas palabras, habiendo escuchado los comentarios de tus compañeros, de tu profesor, de tu maestro, ¿qué te lleva a Dios a pedir, a orar, a hacer? Llegamos al final de nuestra clase el día de hoy. Nos pasamos de tiempo un poquito simplemente porque fue la primera clase y nos introdujimos juntos, pero usualmente trato lo más posible de terminar a la hora para entender su tiempo y entender sus compromisos también. Dependiendo a veces de comentarios o preguntas que tengan, a veces nos pasamos un poquito también, pero no, trato siempre de quedarme en esa hora para el beneficio de ustedes. ¿Alguna pregunta o comentario? Algo que no haya quedado claro referente al curso, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, cómo lo hablamos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de cerrar nuestra clase el día de hoy? Si no te recuerdo en cualquier momento, tú te puedes comunicar conmigo. Voy a compartir mi número de WhatsApp por el grupo. Voy a compartir la tarea y la grabación con ustedes al finalizar nuestra clase el día de hoy. La tarea para este jueves, nos reunimos nuevamente el jueves a la misma hora, es ver el video de la lección 2, el cual voy a compartir con ustedes, y leer Primera de Reyes 18, 16 al 19, al capítulo 19, versículo 2. Primera de Reyes, leer capítulo 18, empezando desde el versículo 16 hasta el capítulo 19, versículo 2. Y prepararse para contestar las preguntas de considerar y consolidar. Esto lo voy a compartir con ustedes por mensaje de WhatsApp, ahorita al terminar nuestra clase, incluyendo la grabación y mi número personal para que en cualquier momento que tengas una duda o algo no haya quedado claro, o quisieras más aclaración o tienes alguna pregunta teológica, te puedes comunicar conmigo sin ningún inconveniente. Por temas de trabajo, a veces se me hace difícil contestarte inmediatamente, pero de la medida que se me sea posible, yo hago lo mejor que puedo para responderte. No puedo responder llamadas porque a veces se me hace complicado, pero si me escribes, ten la certeza de que voy a responderte al día dentro de un periodo de 24 horas y sin ningún inconveniente. Habiendo dicho todo eso, entonces cerramos nuestra clase el día de hoy con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Dios, tú eres Dios sobre todo el universo. Tú creaste todo con solo tus palabras. Señor, tú nos creaste a nosotros y no solo nos creaste, pero nos salvaste. Viste cómo estábamos sufriendo en el pecado, viste todas las cosas que hicimos mal y aún así decidiste morir por nosotros, Señor. Te agradecemos y te glorificamos porque no merecemos tu amor y no merecemos tu misericordia. Y aún así nos has dado todo y aún más en esta tierra y en la tierra que está por venir, en los cielos con la vida eterna. Señor, te damos las gracias y te glorifico y pido que bendigas a cada una de las personas que vino a ser parte de este curso. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a tratarnos con amor y respeto, a edificarnos mutuamente. Te pido los bendigas para que ellos sepan que son capaces de compartir tu palabra, que ellos sepan que tienen el conocimiento por medio del Espíritu Santo y que tienen la confianza y la certeza de salir y compartir tu mensaje con todo el mundo. Gracias, Señor, por proveer por nosotros. Gracias por darnos paz y por permitirnos este tiempo juntos. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Pasen linda noche, les mando un abrazo y nos vemos el jueves. Buenas noches, José. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hasta jueves. Que tengan linda noche. Buenas noches. Descansen, pasen linda noche, nos vemos el jueves. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches, muchas bendiciones Bien. a todos los hermanos que pasen. Buenas noches. Gracias por la clase. Igualmente, Luis, un abrazo, descansa, nos vemos el jueves. Bendito sea así, Señor. Amén, Gracias, amén. Padre.